Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. El desplome ayer del mayor puente de Baltimore por el choque de un carguero dejó 6 trabajadores desaparecidos. Además, Estados Unidos teme el impacto económico por el cierre del puerto. ¿Qué tan grave es? Una investigación del diario El Comercio de Lima señala que la presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha recibido unos $300.000 sin que se sepa su origen. ¿Qué consecuencias puede tener esta denuncia? Aquí en Colombia, el presidente Gustavo Petro dice que algunas obras de infraestructura del departamento de Antioquia, uno de los más prósperos, benefician a los ricos de esa zona del país. ¿Tiene razón? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 27 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Las consecuencias del derrumbe del mayor puente de Baltimore en el noreste de Estados Unidos se sintieron profundamente a lo largo del día de ayer. El puente se vino abajo el martes a la 1:30 de la madrugada, hora local, luego de que un carguero se estrelló contra uno de sus pilares. El carguero había partido poco antes del puerto de esa ciudad de Maryland, uno de los más importantes de la costa este, situado en la desembocadura del río Patapsco. Poco después, la tripulación hizo un llamado de urgencia para informar que había perdido el control del buque. Nada consiguió evitar el golpe del carguero de 300 metros de eslora o de largo y de 48 de manga o de ancho contra uno de los pilares del puente. La noticia se supo enseguida. CBS News dijo además que el gobernador de Maryland, Wes Moore, declaró enseguida el estado de emergencia. This is a CBS News special report. I'm Tony DeCopel in New York, and we are coming on your air at this early hour with breaking news. A catastrophic bridge collapse in Baltimore, and the Maryland governor has just declared a state of emergency. El puente, que se llama Francis Scott Key, en honor al autor de la letra del himno de Estados Unidos, sucumbió. Con una longitud de 2,6 kilómetros, sobre los cuales pasan 33,000 vehículos diarios, varios automóviles cayeron al agua. Hay 6 trabajadores desaparecidos. Todo apunta a que fue un accidente. Segundos antes de la colisión, la embarcación echó bastante humo, lo que indica que se intentó un viraje brusco. Al carguero, de nombre Dalí y bandera de Singapur, le habían detectado problemas de propulsión en junio del año pasado en Chile. El accidente forzó el cierre del puerto de Baltimore. Ayer el presidente Joe Biden dijo que, como le manifestó al gobernador Moore, está moviendo cielo y tierra para reabrirlo y que el gobierno hará lo humanamente posible para reconstruir el puente, dándole a Maryland lo que solicite. As I told Governor Moore, I've directed my team to move heaven and earth to reopen the port and rebuild the bridge as soon as humanly possible. And we're going to work hand in hand with the support of Maryland to support Maryland and whatever they ask for. Biden ha cruzado 1000 veces el Key Bridge, como se conoce el puente. El presidente trabaja en Washington desde que llegó al Senado en 1973 y ha vivido en Wilmington, en Delaware, más al norte. En muchas ocasiones ha viajado también entre las dos ciudades en Amtrak, la compañía de trenes. Más allá de la pérdida de vidas humanas, que son lo más importante, ¿qué peso tiene en Estados Unidos el puerto de Baltimore, a solo 110 kilómetros de Washington? Llamamos justamente a la capital estadounidense a María Molina, periodista de NTN 24 y de la FM RCN. Pues mire, el puerto de Baltimore es uno de los más importantes de la costa este de los Estados Unidos, sin lugar a dudas. El año pasado movió nada menos que 53 millones de toneladas de carga.
Entre los principales productos que salen ahí están los automóviles y los camiones pequeños. En el 2023, por ejemplo, fueron embarcados en Baltimore 850,000 vehículos de este tipo. Pero pues también se transporta una gran cantidad de maquinaria agrícola y de construcción. En total, el valor de la carga que movió Baltimore el año pasado desde o hacia el exterior fue de $80,000 millones. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí durante todo el día ayer y pudimos constatar que pues definitivamente el puerto es una columna vertebral de la economía de Baltimore. Muchísimas de las personas residentes allí tienen que ver con el puerto de Baltimore en sus empleos. El puerto de Baltimore emplea a 15,300 personas directamente y a otras 140,000 de forma indirecta. Y pudimos constatar allí la preocupación entre los residentes de lo que esta tragedia puede impactar en la economía, porque digamos que la principal preocupación, la primera, la más urgente, es las vidas humanas, pero después de esto, pues en lo que los residentes están pensando es en la economía y en la forma como puedan quedar desconectados, porque a pesar de que hay pues otros vías paralelas a este puente, sin lugar a dudas, era la forma más rápida de conectar este punto de Baltimore con el resto de los lugares en Estados Unidos, incluso de Washington, D.C., la capital estadounidense. Una nueva denuncia periodística contra la presidenta del Perú, Dina Boluarte, se ha producido en las últimas horas. La semana pasada, el podcast La Encerrona la acusó de no haber informado que tiene más de 10 relojes costosísimos. Esta semana, la denuncia está en El Comercio. El Comercio, el diario decano del Perú, publicó el domingo una investigación que compromete a Boluarte en el poder desde el 7 de diciembre de 2022. Ese día, ella, que era vicepresidenta, reemplazó al presidente Pedro Castillo, que intentó cerrar el Congreso. Lo que dice la investigación del diario El Correo es que entre 2016 y 2022, la señora Boluarte recibió en varias cuentas más de 1 millón de soles, sin que se sepa de dónde salieron. ¿En qué consiste la denuncia? Hablamos ayer en Lima con la periodista Graciela Villasís, que escribió el artículo. Las cuentas no cuadran. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, tiene que explicar el origen del 1.100.000 soles, equivalente a $300,000 que se encontraron en sus cuentas bancarias. 3 puntos a destacar. El primero, cuando ella se desempeñó como presidenta de un club departamental de su región natal, compartía una cuenta mancomunada con quien fue su secretario de Economía. Pues bien, en esta cuenta se recibió aproximadamente $250,000. Sin embargo, declaró a la entidad financiera y tributaria de nuestro país aproximadamente $30,000. Es decir, estamos frente a lo que sería una defraudación tributaria. Segundo, en el año 2018, cuando ella se desempeñaba como una funcionaria pública de un organismo estatal, tenía un ingreso mensual de $1,000. Sin embargo, se acercó a adquirir un carro valorizado en $26,000 y lo compró al contado, es decir, al cash. La pregunta que nos hacemos es cómo hizo esta madre de familia con 2 hijos, con gastos gastos de la casa, para comprarse un carro en efectivo. Y tercer punto es, en el año 2018, ese mismo año, ella postula como candidata a una alcaldía distrital de nuestra ciudad y presenta lo que es una declaración jurada ante el máximo organismo electoral de nuestro país. En ella tiene que consignar datos específicos sobre sus bienes y cuentas. Consignó que tenía una vivienda en un distrito de clase media, además de un automóvil. Sin embargo, omitió informar que tenía en sus cuentas bancarias lo equivalente a $100,000. Por lo tanto, estaríamos hablando de una omisión de declaración jurada o lo que viene a ser en nuestro país falsa declaración jurada, un delito que también es penado. El gobierno ha rechazado el contenido de la publicación de El Comercio. El nuevo presidente del Consejo de Ministros, o primer ministro, Gustavo Adrianzen, ha dicho que no hay nada turbio en el patrimonio de la presidenta Boluarte. ¿Qué consecuencias políticas tiene todo esto? Hablamos ayer con el politólogo Eduardo D'Argent, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buena pregunta, Juan Carlos, porque por un lado esto aumenta el escándalo que ya venía desde la semana pasada por los Rolex de la presidenta,
al mostrar que hay dinero que no puede justificar una funcionaria pública. Recordemos que pues no era una persona de fortuna ni mucho menos antes de llegar a candidatear a la vicepresidencia. Y obviamente pues en tiempos que no cuadran con ni siquiera una mejora salarial reciente, sino que son dinero que ha ido entrando y que no se puede justificar claramente. Pero súmale a eso un pésimo manejo comunicacional en el cual la presidenta no ha querido explicar, sigue hablando de conspiraciones, de grandes complots, ha sido la lógica para justificar todo, metiendo miedo sobre la inestabilidad cuando en realidad se trata de un tema muy concreto. Y además, súmale un momento en el cual hay un nuevo primer ministro que tiene que ir al Congreso a pedir el voto de confianza. Entonces, todo muestra que vamos a tener una figura presidencial debilitada, o más débil todavía de lo que ya está. Pero la pregunta es, ¿será suficiente para que caiga? Y aquí es donde entra en juego lo que yo creo es determinante, que es que tenemos un Congreso que se sabe también débil, desprestigiado, poderoso frente al Ejecutivo, pero débil frente a la opinión pública. Y por más que ese Congreso sostenga que es posible vacar a la presidenta y que ellos completen el mandato mientras haya elecciones presidenciales para completar el mandato, los oyentes de tu podcast saben que eso en América Latina pues es impensable. Es rarísimo pues que puedas romper de esa manera una elección que tiene consecuencias en el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces me inclino a pensar que a pesar de los escándalos, estos congresistas no van a jugar con la figura de vacancia porque saben que muy probablemente tendrían que irse todos. Quizá tengamos pues un ejecutivo más débil frente al Congreso, pero por ahora dudo que pueda llevar a una caída de la presidenta. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Aquí en Colombia se vive un momento tenso entre el presidente Gustavo Petro y el departamento de Antioquia, uno de los más pujantes, situado en el noroccidente del país. Todo tiene que ver con grandes obras de infraestructura, como las autovías de cuarta generación o 4G. Desde hace meses, Petro dice que el dinero previsto para terminar obras como el túnel de Toyo en territorio antioqueño debería destinarse más bien a mejorar el servicio de agua potable en Colombia o a la construcción de universidades. Y además ha señalado esto. La inversión pública ha servido para valorizar los predios de la gente más rica de Colombia. Según Petro, carreteras relevantes benefician especialmente a las clases adineradas de Bogotá, la capital colombiana, o de Medellín, la capital antioqueña. Ante eso, el expresidente Álvaro Uribe, oriundo de Antioquia, hizo una propuesta. Sin el gobierno nacional incluso, deben concluirse las vías que cruzan por Antioquia de interés para todo el país. Que enfrentemos este desafío cívico, que 1 millón de antioqueños aportemos de a 1 millón de pesos, unos más, otros menos. A Petro no le llamó la atención la iniciativa de Uribe, que se ha puesto en marcha, entre otras cosas, porque se descubrió que un grupo criminal, el Clan del Golfo, hizo un depósito de 10 millones de pesos, unos $2.500 para esas obras. Por otro lado, distintas voces advierten que Petro no quiere apoyar a Antioquia porque no es su fortín político. Igual piensan respecto a Bogotá, donde el presidente, aunque hay contratos firmados, quiere cambiar la primera línea del metro que está en construcción. Favorecen las obras de las que habla el presidente Petro exclusivamente a Medellín y a Antioquia. Llamamos ayer a la capital antioqueña a Juan Carlos Higuita, director de noticias de Caracol Radio en esa región. Pues mire, Juan Carlos, definitivamente no.
Estas obras son para el país porque conectan al centro de Colombia con el Mar Caribe por medio de 2 autopistas que se llaman Mar 1 y Mar 2, las cuales están casi terminadas pero aisladas. El punto de encuentro es un túnel, el más largo de América, con 9.730 metros de longitud. Hoy la carga pasa por vías que en el mundo son terciarias, de un solo carril, con las tradicionales y empinadas lomas colombianas que lo dejan por fuera de la competitividad para el transporte de mercancía. Además, en el Mar Caribe, en jurisdicción del departamento, se están construyendo 3 puertos de carga: Puerto Antioquia, Puerto PCC y el Darien International Port. El dinero sería para poder conectar al centro del país o el sur con el Mar Caribe. Pero adicionalmente se tiene la conexión con el Pacífico por medio de 2 autopistas que conectarían al norte de Colombia con el suroccidente colombiano y los puertos sobre ese mar. En una de las autopistas que ya está casi terminada faltan unos 400 metros de intervención para culminar. Estas vías no son para los ricos, para los habitantes de Medellín o de Antioquia. Por allí se moverá el café, el banano, el cacao, los productos de exportación con precios competitivos, o las importaciones y el transporte de pasajeros será mucho más ágil. Hoy Antioquia aporta o es el segundo aportante al Producto Interno Bruto del país luego de Bogotá, y esta región requiere que se desarrollen esas vías para conectar no Antioquia, sino al país con el Caribe y con el Pacífico. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En México, la Comisión de Debates del Instituto Nacional Electoral, el INE, propuso ayer a Adriana Pérez Cañedo y a Alejandro Cacho para moderar el segundo debate entre los candidatos presidenciales el 28 de abril. Las elecciones son el 2 de junio y la presidencia se la disputan la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xóchitl Gálvez. El primer debate, el 7 de abril, lo van a moderar Denis Merker y Manuel López San Martín. El partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido el retiro de San Martín, pero él dice que se mantiene. 6 personas próximas a la dirigente opositora María Corina Machado se encuentran refugiadas en la Embajada Argentina en Caracas, donde les han cortado la luz. Se trata de Magali Mera, Claudia Marcero, Pedro Urruchurtu, Omar González y Humberto Villalobos, contra quienes hay orden de captura. A Machado, el régimen de Nicolás Maduro le impidió inscribirse el martes como candidata presidencial. También a su sustituta, Corina Lloris. Al final pudieron hacerlo Manuel Rosales, gobernador de Zulia, y Enrique Márquez, que formó parte del Consejo Nacional Electoral. Los latinos están abriendo 2 veces más negocios en Estados Unidos que el resto de la población del país, lo informó ayer el diario The Wall Street Journal. Por otra parte, según el periódico, el desempleo entre los hispanos es del 5%, hace 4 años era del 18,9%. Entre la población blanca, la falta de trabajo afecta ahora al 3%, mientras que en 2020 afectaba al 14,2%. Los latinos son el 19% de la población estadounidense. Estamos hablando de 62 millones de personas. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.